Bueno, hola clase, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Si estáis viendo este vídeo, imagino que es porque ya habéis visto el primero, así que bueno, voy a dejarme de introducciones y meterme en el meollo del asunto, que es lo que imagino que os interesa, ¿vale? Lo que vamos a ver en la videoclase de hoy son dos cuestiones. En primer lugar, vamos a ver un grupo de prestaciones de la Seguridad Social que se llaman prestaciones por muerte y supervivencia. Y la segunda mitad de la clase, la segunda parte, hablaremos de la pensión, hablaremos de pensiones de jubilación. Bueno, la primera de las prestaciones por muerte y supervivencia, que menudo nombre, vamos a ver hoy, se llama pensión de viudedad, ¿vale? Es una de las prestaciones más populares que existen, de las más conocidas, y básicamente consiste en que una persona que es trabajador o pensionista fallece y su cónyuge pasa a cobrar una pensión de viudedad por el fallecimiento de su pareja con carácter vitalicio. Esto significa que cobrará la pensión de por vida hasta que fallezca. No necesariamente esto tiene por qué ser así, porque si esa persona, ese pensionista, ese viudo o viuda que está cobrando pensión de viudedad, contrae nuevo matrimonio, podría perder dicha pensión de viudedad. Además hay que indicar que la pensión de viudedad es compatible con otras rentas del trabajo. Eso significa que uno puede cobrar la pensión de viudedad y a la vez estar trabajando. Uno puede cobrar una pensión de viudedad y además estar cobrando su pensión de jubilación. Ambas cuestiones son compatibles, ¿de acuerdo? Quiero comentar una cosa que no sale en el libro, ¿de acuerdo? No os asustéis, no entra para examen, simplemente para que lo sepáis. Y es que todos los años la gente me suele comentar algo al respecto de la pensión de viudedad, y es: yo, Pepe, no creo en el matrimonio, me parece una institución caduca, lo odio, odio las bodas, odio el mundo. Vale, muy bien, perfecto. Que sepas que luego esas personas que dicen que odian el matrimonio son los primeros que se casan y los que primero tienen hijos. Y me parece fantástico y quiero que me invitéis a vuestra boda. Me suelen preguntar, oye, yo no me quiero casar. A lo mejor en el futuro considero ser pareja de hecho de otra persona. Si esa pareja de hecho fallece, ¿tendría derecho a pensión de viudedad? La respuesta es sí. Sí se tiene derecho a pensión de viudedad, pero hay que acreditar haber convivido al menos durante 5 años antes del fallecimiento con tu pareja de hecho, ¿de acuerdo? Más cosas. La cuantía de la pensión de viudedad es el equivalente al 52% de la base reguladora. Este 52% puede ampliarse hasta un 70%, pues en aquellas situaciones en las que el pensionista, el viudo o la viuda tenga cargas familiares, por ejemplo, tenga hijos o tenga que cuidar de algunos familiares directos y tenga cierta carencia de rentas. Esto significa que no gane un dinero, una renta anual por encima de determinado umbral. La segunda de las prestaciones por muerte y supervivencia se llama pensión de orfandad. Vale, esta se diferencia de la anterior porque en el caso de la anterior quien fallecía era el cónyuge de alguien. No, aquí no, en el caso de la pensión de orfandad quien fallece es el padre o la madre de alguna persona, ¿de acuerdo? Y también a diferencia de lo que sucedía en la pensión de viudedad, que era una pensión, recordemos, vitalicia, en el caso de la pensión de orfandad no se cobra para toda la vida, no se cobra durante toda la vida, sino que hay unos horizontes, hay unos límites temporales. Esta pensión se cobra hasta que el huérfano tiene 21 años o bien hasta que tenga 25, en este último caso si el huérfano no trabaja o si trabajando cobra menos del salario mínimo interprofesional, que son unos 950 euros brutos mensuales o 13.300 euros brutos anuales en 14 pagas. En cuanto a la cuantía de esta prestación, será del 20% de la base reguladora. Dicho 20% podría complementarse en el caso de que quien falleciese no fuese uno de los progenitores, sino que fuesen los dos, en cuyo caso ese 20% se vería incrementado en un 52% más porque sería absorbido el 52% de la pensión de viudedad que acabamos de comentar. Así que, por ejemplo, un chico que viniese cobrando una pensión de orfandad del 20% de la base reguladora, si su otro progenitor falleciese, ese 20% sería complementado por el 52% de la pensión de viudedad que venía cobrando el progenitor superviviente. La tercera prestación por muerte y supervivencia se llama
prestación o pensión en favor de familiares. En este caso no es el cónyuge el que fallece, que daría lugar, recordemos, a una pensión de viudedad, tampoco es mi padre o mi madre quienes fallecen, que daría lugar a una pensión de orfandad, sino que quien fallece es una persona familiar mío hasta el segundo grado, con quien he estado conviviendo al menos los 2 últimos años y de quien dependo económicamente, porque yo no estoy trabajando. Bien, es relativamente habitual que haya personas que no convivan con sus padres, sino que convivan, por ejemplo, con su abuelo o con su abuela, o que convivan con sus tíos y que dependan económicamente de estas personas. Si alguien en esta circunstancia ve fallecer a su abuelo con quien convive, eso supone un quebranto económico para el pobre que está conviviendo con el abuelo, razón por la cual la Seguridad Social le ofrece cobertura, le da cobertura mediante esta prestación en favor de familiares. El importe de dicha prestación es del 20% de la base reguladora y se cobraría en el supuesto de que aquella persona que estaba conviviendo con su familiar no pudiese acreditar ningún tipo de renta, no trabajase y no cobrase ningún otro tipo de prestación. Finalmente, la última de las prestaciones por muerte y supervivencia se denomina auxilio por defunción. Esta, a diferencia de las anteriores, no es una pensión que se cobre vitalicia, sino que es una pequeña ayuda económica, un único pago a favor de aquellas personas que son familiares directos del fallecido. En principio lo cobran únicamente el cónyuge del fallecido o de la fallecida, y si no hay cónyuges, pues entonces quien lo cobra serían sus hijos. Es una cantidad única que básicamente para lo único que sirve es para ayudar a soportar una pequeña parte de los gastos del sepelio, de los gastos del funeral, la publicación de la esquela, las flores para el ataúd, ¿vale? Es una cantidad pequeña, ridícula. Para 2020 son 46,50 euros. Muchos generalmente cuando comento esto pues dicen, pues vaya mierda, qué cantidad tan pequeña, o sea, eso no me cubre ni una décima parte de lo que es el funeral. Y yo estoy de acuerdo. Dicho lo cual, si a mí me dan 46,50 euros, los acepto. Vosotros imaginaos, vale, aquí tengo un euro, pues imaginaos encontraros esto por la calle. Que levante la mano el que no se agacha a recogerlo. Bueno, pues imaginaos encontraros 46 euros por la calle. Bueno, pues aunque sea una ayuda pequeña, algo sí que hace. Por lo tanto, bienvenida sea. El segundo punto que vamos a ver en la clase de hoy son las pensiones, la pensión de jubilación. Creo que la mayoría de vosotros tenéis una ligera idea, una noción bastante clara de en qué consiste eso de jubilarse, o de las pensiones de jubilación. Y la mayoría, por no decir todos, lo asociáis con gente mayor. Y efectivamente es así, por ahí van los tiros. Las pensiones de jubilación son prestaciones vitalicias de la Seguridad Social a la cual tienen acceso personas que han alcanzado determinada edad, en general entre los 65 y los 67 años. Ahora iré con ese aspecto. Existen dos modalidades de pensiones de jubilación: la modalidad contributiva y la modalidad no contributiva. Nosotros nos vamos a enfocar en la primera de ellas, en la modalidad contributiva. El sistema de pensiones español actualmente es un sistema relativamente complejo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque estamos a caballo entre dos sistemas. Un sistema antiguo, que es el que ha regido en España durante mucho tiempo, y un sistema nuevo que es impuesto a través de sendas reformas en los años 2011 y 2013, en los cuales España pasaba por una crisis económica bastante importante. Que bueno, la que nos viene ahora, ríete tú, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es otra cuestión. Lo que a nosotros nos interesa, o lo que os interesa a vosotros como estudiantes, es qué características tenía el anterior sistema, que todavía estamos soportando, y qué características tiene el nuevo sistema, que terminará de implantarse de manera definitiva en 2027. Las características del sistema anterior de pensiones del cual venimos son en general, insisto, las siguientes. En primer lugar, existe una edad ordinaria de jubilación, es decir, una edad a partir de la cual los trabajadores ya no podrían en general seguir trabajando. Esta edad son los 65 años. ¿Quiere eso decir que alguien no se puede jubilar con menos de 65 años?
No, sí te puedes jubilar con menos de 65 años, pero a costa de ver reducida, de ver minorada tu pensión de jubilación entre un 6 y un 8% cada año de antelación en que te jubiles. La segunda característica es que para poder acceder a la pensión de jubilación, uno tendría que haber trabajado un mínimo de 15 años. Con 15 años trabajados, con 15 años cotizados, uno tendría derecho al 50% de su pensión. Por contra, si uno hubiese trabajado 35 años, tendría derecho al 100% de su pensión de jubilación. Finalmente, la tercera característica consiste en, a la hora de calcular la cuantía de la prestación, de la pensión, se toma como referencia lo que el pensionista, lo que el jubilado ha venido ganando los últimos 15 años de su vida laboral, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si se tienen en cuenta los últimos años de vida laboral, es bueno para el pensionista, porque en general las personas jóvenes cobran de promedio menos que las personas mayores. Razón por la cual, si nos fijamos en los primeros años de la vida laboral de alguien para calcular de su pensión, eso es malo, porque serán sueldos bajos. Por contra, si nos fijamos en los últimos años de la vida laboral del jubilado, del pensionista, eso es bueno, porque los sueldos tenderán a ser, de promedio al menos, mayores. Por lo que respecta a las características generales del nuevo sistema de pensiones que terminará de implantarse en España de manera definitiva en el año 2027, si no se modifica antes, son las siguientes. En primer lugar, la edad ordinaria de jubilación ya no serían los 65 años del sistema anterior, sino que la edad ordinaria se eleva hasta los 67 años. La segunda característica es que para poder cobrar el 100% de pensión se tendría que trabajar no ya los 35 años del sistema anterior, sino 37, conservándose, manteniéndose un 50% de pensión en el caso de personas que hubiesen trabajado 15 años. Y finalmente, en cuanto al periodo de cálculo de la pensión, para calcular la cuantía, se toma como referencia no ya los 15 últimos años de la vida laboral del pensionista, sino que se tomarían como referencia los últimos 25 años. Por lo tanto, vemos que hay una modificación sustancial en el acceso a las pensiones y a la cuantía de las mismas, por cuanto que en primer lugar se retrasa la edad de jubilación. Para jubilarte en principio tienes que ser mayor, tienes que haber trabajado más para poder cobrar el 100% de tu pensión y finalmente se tienen en cuenta más años de tu vida laboral, hasta 25, para calcular la cuantía de la misma. Lo cual, en resumidas cuentas, lo que hace es empobrecer al pensionista. Como he comentado, en la actualidad no se aplica ni el sistema anterior de manera completa, ni el sistema nuevo de manera completa, sino que estamos en un sistema transitorio, estamos yendo del sistema antiguo al sistema nuevo. Eso significa que cada año cambian las condiciones, cambia la edad ordinaria de jubilación, cambia los años necesarios para tener derecho al 100% de la pensión y cambian los años que se toman como referencia para calcular la prestación, siendo como referencia los siguientes. Así, cada año la edad de jubilación se retrasa entre 1 y 2 meses para ir pasando de los 65 años del sistema anterior a los 67 años del sistema nuevo. Los años cotizados para calcular la pensión se aumentan cada año un año más para ir pasando de los últimos 15 años cotizados en 2012 a los últimos 25 años en 2022, es decir, dentro de 2 años. Al año 2020, que es lo que a nosotros nos interesa saber, para poder acceder a la pensión de jubilación de manera ordinaria, se tendrían que tener 65 años y 10 meses. Para poder cobrar el 100% de la pensión, se tendría que haber trabajado 35 años y 10 meses. Y finalmente, se tomaría como referencia para calcular el importe, para calcular la cuantía de la pensión de jubilación, las bases reguladoras, lo que uno ha ganado los últimos 23 años antes de la fecha de su jubilación.
Y bueno, con este último apunte sobre pensiones de jubilación, doy por terminada la clase de hoy. En los próximos días os enviaré más videoclases sobre otras cuestiones, más cuestionarios, alguna otra actividad. Y por supuesto, si tenéis consultas, si tenéis dudas, podéis poneros en contacto conmigo a través de Edmodo o a través de los correos electrónicos josandres.sanz@murciaeduca.es o foliesjuancarlos1920@gmail.com. Así que nada más, chicos, ya sabéis, lavaos las manos y bueno, yo tengo aquí a una pequeña criatura que os quiere saludar, que es mi gato Rocky, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, cuidaos y nos vemos en la siguiente clase.